Aquí comienza el encuentro, donde las voces se liberan, en voces sin trabas, la conversación siempre anima. Desde el corazón de la comunidad, líderes se unen, comparten su verdad, historias de lucha, de pasión y de paz. En nuestro podcast cada voz tiene su lugar, voces sin trabas, escucha y verás. Líderes comunitarios con historias que inspirarán, un espacio para dialogar, para entender y conectar. Aquí en Voces Sin Trabas, ven a participar. Así que sintoniza, no te lo puedes perder. Historias que mueven, que te hacen crecer. Voces Sin Trabas, tu nuevo lugar, para aprender, para inspirar y para cambiar. Hola mi perri, hoy estamos con Camilo, pero Camilo ya es alguien que yo conocía, aunque vamos a dejar que él se presente ante ustedes. Cami, ¿quién eres tú? Bueno, buenos días, Camilo Pérez. Hago parte ahorita del convenio 515-2023 como coordinador pedagógico y técnico del convenio. Y digamos que ese es el momento actual, pero he estado detrás de varios procesos relacionados con el tema de dispositivos comunitarios en el país. Y es un tema que me interesa mucho, me gusta. Me parece que es una vía interesante alternativa para abordar la situación de consumo de sustancias psicoactivas en el país. ¿Y cómo entonces llegaste a coordinar esto? Porque acá, como acaban de escuchar, es mi jefe. Así que, ¿cómo ha sido eso? No, Choti, primero un gusto saber que te dimos vida con el equipo, al equipo que le dio vida a Choti, y bueno, que ojalá acompañes a la localidad mucho tiempo más también. ¿Cómo llegué aquí? Pues realmente ha sido un trasegar de trabajar en lo público, en instituciones, en pensarse cómo abordar el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el consumo problemático de sustancias psicoactivas, inicialmente con personas habitantes de calle. Trabajé un gran tiempo en el programa Habitante de Calle de la Ciudad de Bogotá, y luego por cosas de la vida se me fue abriendo la mente gracias a oportunidades en otros lugares. Pude conocer más a profundidad el tema de dispositivos comunitarios, pude conocer en otras ciudades del país cómo lo hacían, entender que esto no es algo de ahora, es algo que se viene construyendo hace ya más de 20 años. Hay unas organizaciones en Colombia que le han apostado mucho a esto, y también instituciones públicas, que yo creo que ahí es como lo interesante del asunto, ¿no? Es conectar lo público y la sociedad civil en beneficio o buscando alternativas para abordar situaciones de sufrimiento social, como es el tema del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y en ese trasegar pues he podido participar en la construcción de documentos que orientan al país en torno a cómo hacer dispositivos comunitarios, cómo fortalecerlos. Luego la vida me ha llevado otra vez al programa Habitante de Calle, a aplicar esas ideas allá, luego volver a este tema, y así he ido como transitando. Así llegué aquí al tema de Kennedy Sin Trabas, ya hace un año y largo, unos 2 años. Y es un proceso bien interesante, bien bonito, porque es la alcaldía local de Kennedy impulsando una propuesta que nace desde las comunidades. La red comunitaria Kennedy Sin Trabas, para mí, la historia que conozco, es un proceso que nació desde las organizaciones de la sociedad civil que están en Kennedy pensándose este tema. Y es como ver materializarse eso que se ha escrito, ver materializar esa unión entre lo público y lo comunitario, que me parece que es muy necesaria a la hora de abordar situaciones que afectan a las personas, porque creo yo que lo que pasa realmente es que las instituciones se quedan cortas, por lo general, se quedan cortas y no alcanzan a abordar lo que quieren abordar.
son de hecho muchas veces ambiciosas. Y cuando se juntan con las organizaciones, entonces empiezan choques, ¿no? De cómo ve la institución el tema de atender y cómo lo ve la comunidad per se en el ejercicio de que están siempre, ¿no? Las organizaciones, las comunidades, los colectivos están siempre y están buscando cómo solucionar y mejorar la situación de las personas. Y creo que ese choque es interesante y es lo que nos lleva a estar acá, ¿no? En esta red comunitaria Kennedy Sin Trabas. ¡Wow! Yo no sabía tanto de mi jefe, al parecer. Camilo, muchas gracias por contarnos todo esto. Estoy impresionado yo. Me alegra tenerte aquí a cargo de esto, coordinando. Sobre todo porque este tema, este trabajo le ha dado voz a muchos grupos, a muchas comunidades. ¿Cómo ves esas voces tú que entonces interactúan? ¿Cómo es eso de la sociedad y lo público? Y esos choques incluso que me refieres, ¿cómo ha sido? ¿Se ha podido desarrollar? ¿Se ha podido trabajar a pesar de eso? Yo creo que sí hay logros que a veces no nos damos cuenta, porque estamos de pronto concentrados en lo que genera más ruido. Vivimos en una sociedad del espectáculo donde lo que genera más ruido y más impacto, entonces es a lo que le ponemos más cuidado. Pero hay cosas interesantes que han pasado en Kennedy a raíz de escuchar esas voces. Básicamente la red comunitaria Kennedy Sin Trabas, pensándose como espacio para fortalecer dispositivos de base comunitaria que están centradas en la escucha activa, en el diálogo de saberes, en la acogida, en ponerle la posibilidad de que todos los que están ahí puedan hablar y posicionarse sobre un tema. Ha logrado que se generen cambios importantes en cómo se piensan los proyectos, en cuáles son las voces que podrían poner una postura frente al tema. Y lo voy a decir como con un ejemplo, no es lo mismo cómo se percibe el tema del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en otras localidades del distrito, donde quizás se siguen pensando proyectos enfocados en hacer talleres para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, talleres construidos desde, qué sé yo, desde el escritorio, desde las ideas previas que puedan tener las personas, los profesionales que estamos detrás de eso, porque también hay que valorar eso, ¿no? O sea, no es que esté mal. Lo que pasa es que pues esto rompe con esa dinámica y dice, no, espere, sentémonos y pensemos qué es lo que vamos a hacer con un fenómeno que es bien complejo, que no se resuelve con talleres y que hay que ponernos como parte y parte entre las instituciones y la comunidad para abordar una situación que afecta a todos. Yo sé que las instituciones, de alguna manera, y lo hablo porque he estado principalmente desde institución pública, tenemos una presión enorme todo el tiempo y tenemos que mostrar resultados, tenemos que cumplir metas, tenemos que cumplir números, pero además tenemos que responder a los controles políticos, además tenemos que justificar que lo que estamos haciendo es lo que de verdad está ayudando a abordar este fenómeno, sea el fenómeno que sea, y esa presión hace que estemos todo el tiempo a mil. Pero cuando en realidad hacemos ese ejercicio de hacer la apertura, eso nos genera conflictos de cómo planeamos, de cómo estructuramos el proyecto o estructuramos los proyectos, pero también de cómo eso que estábamos haciendo por cumplir metas, por llenar los números, por lograr como dar lugar a eso que se había dicho que se iba a hacer, cuando lo dialogamos con otros, y estos otros son los que están en la comunidad todo el tiempo abordando estas situaciones, nos hace pensar y nos hace reflexionar como espérese que si bien hay que seguir cumpliendo metas porque es la estructura de cómo se establecen los proyectos de inversión en lo público, hay que incluir dentro de esa construcción del proyecto, durante la ejecución y en la evaluación, a la comunidad. Y esta idea de Kennedy Sin Trabas y esta idea de los dispositivos comunitarios es una plataforma que de verdad lo permite, porque ahí sí ya no es solo la institución hablando, solo la institución dando talleres, solo la institución diciendo cómo vamos a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas o cómo vamos a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, sino es la institución en diálogo con la comunidad planteando cosas interesantes, retos también, porque es chocar dos modelos, un modelo que es muy estructurado, demorado, lento, que todo tiene que estar soportado, y un modelo en el que las personas simplemente actúan por espontaneidad para abordar y a querer ayudar al otro. Y no se van a pensar, es que yo tengo que llenar un formato por eso.
o es que yo tengo que hacerme una ficha técnica por eso. No, yo simplemente estoy desde la espontaneidad queriendo ayudar al otro. Y conectar esas dos intenciones me parece interesante. ¿Por qué? Porque finalmente, para hacer esto que está aquí haciendo la comunidad, algunos lo hacen con los recursos propios, con el desgaste propio, a veces con las uñas, o en su gran mayoría con las uñas, y en lo público está el dinero para hacer intervención en lo social, para hacer trabajo comunitario. Entonces, unir esas dos cosas me parece interesante. Entonces, de los conflictos que me preguntas, creo que se logran cosas interesantes. Siempre va a haber conflictos porque pues no vamos a estar como así todos cogidos de la mano y vamos felices por el mundo, ¿no? Pero que esos conflictos generen cosas que beneficien a las personas, entonces se logró lo que estábamos haciendo. Y si el día de mañana esto genera que menos personas mueran por el consumo de sustancias psicoactivas, menos personas se vean afectados en sus diferentes áreas de vida por el consumo de sustancias psicoactivas, y muchas más personas que, a pesar que tengan un consumo problemático de sustancias psicoactivas, puedan sentirse parte de la comunidad, puedan sentirse que no son estigmatizados, que no son excluidos, y que además tienen alternativas, rutas o, digamos, redes entre las mismas personas de la comunidad y las instituciones también, para tener una mejor calidad de vida. Yo creo que se logró el objetivo. Más allá de cumplir que, no sé, llegamos a 8.000 personas que coloca la meta. Eso creo con ese tema. Uf, ahí escuché al coordinador coordinando. Pero ahora quiero escuchar algo entre Choti y Camilo, Camilo Choti, y es... Nos miramos, fíjate. ¿Esto para ti te ha cambiado en algo? ¿Te ha gustado? ¿Le ves futuro? Pero desde Camilo, no desde el coordinador. Dura la pregunta. Yo creo que sí ha cambiado cosas en mí y he aprendido a escuchar. Quizás uno a veces pues se monta en la película de un proyecto de inversión, lo crea, lo plantea y dice como esta es la única voz. Y yo siento que este proceso me ayuda a entender que no es así, que hay que escucharnos, y que escuchar permite entender que la postura que uno tiene, a pesar de que esté soportada en teorías, en paradigmas, en qué sé yo, en la propuesta de gobierno y, mejor dicho, rejustificada, siempre podrá ser controvertida. Y cuando tú escuchas al otro y ves que se puede controvertir una idea, una propuesta, hace que la versión que sigue sea mucho mejor, que la versión que se hace dialogando tenga más impacto, que se dé cuenta de esas cosas que tal vez no tuvimos en cuenta. Y lo que lleva un poco, ya que lo preguntas, para Camilo, es pensar que algo que es muy importante, y es finalmente un solo cerebro no logra lo que se necesita. Se necesita la unión de varias mentes, de varias reflexiones, y a eso incluye a todos. Diríamos, sería muy loco pensarse en estos proyectos ahora que he trabajado en este tema sin escuchar a la persona que consume sustancias psicoactivas, porque ¿qué sentido tendría? Es otra vez nosotros pensando en cómo beneficiar al que vive una situación que lo está afectando, sin escuchar él o esa persona que quiere, que necesita, cuáles son esas situaciones. Y creo que también añadiría el tema de eso, y es que el consumo de sustancias psicoactivas no es un tema que afecte a todos por igual. Y eso nos lleva a pensar en historias de vida. De hecho, escribí un poco sobre ese tema hace un año y medio, y hay que enfocarse en las historias de vida, porque cada persona es un mundo particular y necesita cosas distintas. Y a veces pensamos proyectos como de todos, para todos igual, y todos necesitan esto. Y realmente estandarizar esos procesos es un error. Creo que hay que pensar en esa historia de vida. Eso me ha ayudado a entender este proceso. Me encanta escuchar a Camilo, la voz detrás de todo esto también, porque acá hemos tenido muchos invitados de la comunidad y me parecía importante también el que está detrás, el que nos está apoyando a todos, porque somos un equipo grande y hacer esto a veces es difícil, pero lo hacemos con el amor, con las uñas, como dijiste tú, así como la comunidad también, porque queremos que todos avancen, que todos progresemos de alguna forma. Entonces, muchas gracias, Camilo, por estar acá presente, y me gustaría preguntarte lo mismo que le pregunto a todos, y es, ¿te gustaría decirle algo a los que nos están escuchando? Claro, sí, yo creo que primero
sentir que con lo que he dicho hasta el momento, pues mi voz, chévere que esté acá, pero era mucho muy importante también escuchar las voces de los que están detrás de esos procesos comunitarios. Creo que fundamental poder es que se escuchen los demás capítulos, que vean cómo ha sido ese proceso de cada una de esas iniciativas, que también escuchemos a las otras voces que están detrás de esto, llámese la alcaldía local de Kennedy, ministerios, personas que han estado detrás de este tema que me parece que es importante que estén ahí y sean escuchados, y por qué no, obviamente al equipo. Choti debería hacer una sesión él solo contando cómo fue su nacimiento este año, por qué nació. Chévere sería también eso. Y las palabras que les diría es, siempre que se piense en trabajar en este tema, escuchen a las personas que se ven afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas, a sus familias, a sus vecinos. O sea, hay un montón de actores que dejamos por fuera cuando nos pensamos en cómo abordar un fenómeno social tan complejo y que tanto ha generado. Y a propósito de eso, pues recientemente se habló en el espacio de las Naciones Unidas que había que pensarse más, enfocarse en el tema de proteger la vida de las personas y no tanto en la estigmatización y en la, digamos que, criminalización de quienes están en estas situaciones. Y si cambiamos ese paradigma, empezamos también a pensar de manera distinta. O sea, he conocido en este proceso un montón de personas que aportan un montón de cosas a su comunidad y consumen sustancias psicoactivas. Y eso fue pucha, romper un paradigma. O sea, no, tenemos que salirnos de la idea de que consumir igual problema, sino más bien en ver la historia de vida, ver lo que está pasando y ver cómo más bien avanzamos en garantizar los derechos como instituciones y como comunidad de esas personas. Porque vemos la historia de vida y ya nos empezamos a dar cuenta que hay situaciones que han tenido que vivir las personas que dejamos por un lado solo porque simplemente nos enfocamos en el tema de que no consumo. Y se lo habla a una persona que finalmente yo no consumo y además, a pesar de estar trabajando en este tema hace muchos años, pues puedo decir que es escuchando a quienes consumen, escuchando a habitantes de calle y sus historias de vida, escuchando a personas que trabajan en procesos comunitarios y consumen, que he entendido eso, que hay que enfocarnos en otra cosa, no en el ejercicio de que la persona consume y entonces es un problema, sino en todo lo que pasa alrededor, de una perspectiva de salud colectiva, de pensarse un ejercicio más desde las diferentes dimensiones de la vida del ser humano y de lo que pasa con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestro barrio, en el colegio, en la universidad, en los diferentes contextos donde uno se desenvuelve, que se ven también transversalizados de alguna manera por la situación económica, por las costumbres y usos que uno tenga en el marco de lo cultural. Y eso ayuda a tener una idea más clara de lo que pasa. Y si queremos de verdad ayudar a alguien, pues más allá de decirle deja de consumir, ven qué pasa con tu vida, porque tal vez este no es el problema central. Y si resolvemos estas otras cosas que están pasando, el día de mañana puede que elijas y decidas no consumir o no tener un consumo problemático, sino más bien controlar la situación y tener una mejor calidad de vida, un buen vivir. Ya. ¡Wow! Muchas gracias. Con ustedes Camilo Pérez, con ustedes Choti y muy pronto la autobiografía de Choti al parecer.